La doctora Elena Rodríguez quitó el polvo del antiguo fragmento y lo levantó a contraluz. La estación de investigación Kepler Prime zumbaba silenciosamente a su alrededor mientras trabajaba en el laboratorio de artefactos. Llevaba 7 años estudiando piezas antiguas de mundos muertos. Pero este fragmento era diferente. Brillaba con una suave luz azul que pulsaba como un latido. Su compañero, el Dr. Nathan Brooks, levantó la vista de su trabajo en la mesa de al lado. Estaba realizando escaneos cuánticos en formaciones cristalinas del sistema CEPR. Nathan había trabajado con Elena desde que ambos llegaron a la estación y conocía esa mirada en su rostro. Había encontrado algo importante. Elena llevó el fragmento al escáner principal. El dispositivo zumbaba mientras analizaba el objeto desde todos los ángulos. Los resultados le aceleraron el corazón. El fragmento contenía patrones de datos que no se parecían a nada en los archivos galácticos. Más extraño era lo que los datos parecían describir. Había referencias a una especie llamada humanos que habían construido naves que podían viajar entre estrellas. Nathan se acercó y leyó la pantalla por encima de su hombro. Sus ojos se abrieron de par en par al ver los patrones de datos. Las firmas cuánticas eran imposibles de falsificar y mostraban una tecnología mucho mayor que la que poseía cualquier especie conocida, incluso hoy en día. Pero según todos los libros de historia de la galaxia, los humanos eran solo historias que las especies primitivas contaban para explicar cosas que no podían entender. Elena había crecido en Nueva Valencia, escuchando viejas historias de su abuela sobre una especie que ayudaba a otros a alcanzar las estrellas. Su abuela siempre insistía en que las historias eran reales, pero Elena había aprendido en la escuela que esos cuentos eran solo folclore. Ahora contemplaba la prueba de que tal vez su abuela había tenido razón desde el principio. La puerta del laboratorio se abrió y entró la comandante Lisa Chen. Era la jefa de seguridad de la estación y siempre parecía saber cuando ocurría algo interesante. Lisa había servido en el Cuerpo de Defensa Colonial Terrano antes de aceptar este trabajo, y Elena confiaba en ella más que en la mayoría del personal de la estación. Lisa miró el fragmento y luego los resultados del escáner. Su rostro palideció al leer los datos. Había visto informes clasificados durante su servicio militar que mencionaban hallazgos similares, pero esos informes siempre se habían marcado como falsos o poco fiables. Ahora, se preguntaba si alguien había mentido sobre su verdadero contenido. Elena pasó los 3 días siguientes realizando todas las pruebas que se le ocurrieron al fragmento. Cada prueba confirmó lo que el primer escaneo había mostrado. El artefacto era auténtico y contenía información detallada sobre la tecnología humana. Había mapas estelares que mostraban rutas de viaje entre galaxias y especificaciones técnicas de máquinas capaces de remodelar mundos enteros. Nathan la ayudó a descifrar el cifrado cuántico que protegía gran parte de los datos. Cuanto más aprendían, más se perturbaban. La información sugería que los humanos no solo habían existido, sino que también habían sido responsables de ayudar a docenas de especies a desarrollar los viajes espaciales. Muchas tecnologías que otras especies afirmaban haber inventado parecían estar basadas en diseños humanos. El profesor Marcus Webb llegó al laboratorio al 4.º día. Era el historiador jefe de la estación y el supervisor directo de Elena. Webb había construido su carrera basándose en la historia aceptada de la galaxia y no parecía contento con el descubrimiento de Elena. Estudió el fragmento durante un largo rato en silencio. Webb finalmente le dijo a Elena que debía detener su investigación de inmediato. Explicó que algunos descubrimientos eran demasiado peligrosos y que este era uno de ellos. Cuando Elena preguntó por qué, Webb respondió que la estabilidad de la civilización galáctica dependía de que ciertas verdades permanecieran ocultas. Elena no podía creer lo que oía. Esa noche, Elena no pudo dormir. No dejaba de pensar en las historias de su abuela y en todas las preguntas que nunca habían encontrado respuesta en sus estudios. ¿Por qué había lagunas en la historia galáctica que nadie podía explicar? ¿Por qué tantas especies tenían tecnologías similares que afirmaban haber desarrollado independientemente? ¿Por qué había ruinas en mundos muertos que eran más antiguas que cualquier civilización conocida? Elena decidió continuar su investigación en secreto. Ella y Nathan trabajaban turnos nocturnos cuando la mayor parte de la estación dormía. Descubrieron que el fragmento formaba parte de un núcleo de datos mayor que se había fragmentado y esparcido por múltiples mundos. Cada pieza contenía información diferente, pero juntas proporcionarían una imagen completa de la civilización humana. Lisa les ayudó a acceder a bases de datos restringidas que contenían información sobre otros artefactos similares. Lo que encontraron los impactó. A lo largo de los años se habían producido docenas de descubrimientos que apuntaban a la existencia humana, pero todos habían sido clasificados o desacreditados. Alguien con un poder considerable había estado trabajando arduamente para borrar a los humanos de la historia galáctica.
El gran avance se produjo cuando Nathan logró decodificar un conjunto de coordenadas ocultas en los fragmentos. Firma NTUE. Las coordenadas apuntaban a un lugar en el vacío entre galaxias donde algo aguardaba. Los datos sugerían que se trataba de una instalación humana que había estado oculta durante miles de años. Elena sabía que debían investigar las coordenadas, pero también sabía que el profesor Webb los vigilaba de cerca. Había notado cámaras de seguridad en el laboratorio que no estaban allí antes, y el acceso a su computadora estaba restringido a ciertas bases de datos. Webb estaba claramente preocupada por lo que pudieran descubrir. La decisión ya estaba tomada cuando Elena encontró a Webb revisando sus archivos de investigación una mañana. Había usado su acceso administrativo para revisar todo lo que ella había descubierto. Cuando lo confrontó, Webb le dijo que ya había informado de sus hallazgos a las autoridades y que agentes vendrían a confiscar toda su investigación. Elena, Nathan y Lisa se reunieron esa noche para decidir qué hacer. Podían abandonar la investigación y olvidar lo que habían descubierto, o podían tomar el fragmento e investigar las coordenadas antes de que llegaran las autoridades. La decisión no fue difícil. Habían descubierto el mayor descubrimiento de la historia galáctica y no iban a permitir que volviera a quedar sepultado. Mientras se preparaban para abandonar la estación, los sensores de largo alcance detectaron algo que hizo que todos se detuvieran a mirar. Enormes señales de energía se acercaban desde la dirección de las coordenadas que Elena había descubierto. Las señales no se parecían a nada en las bases de datos y se movían más rápido de lo que debería haber sido posible. Elena observó las lecturas de los sensores y sintió que se le aceleraba el corazón. Lo que fuera que viniera, había estado esperando en el vacío durante mucho tiempo, y de alguna manera su descubrimiento lo había despertado. Se dio cuenta de que descubrir la verdad sobre los humanos podría tener consecuencias que ninguno de ellos había esperado. La galaxia estaba a punto de cambiar para siempre y no había vuelta atrás. Elena, Nathan y Lisa avanzaron rápidamente por los pasillos de la estación hacia la bahía de atraque. Llevaban solo el equipo esencial y el preciado fragmento que lo había iniciado todo. Tras ellos, pudieron oír las alarmas de seguridad que empezaban a sonar cuando el profesor Webb descubrió su intento de fuga. La nave de investigación Pioneer era su única esperanza de alcanzar las coordenadas antes de que las autoridades los atraparan. Lisa usó sus códigos de seguridad para anular los controles de la bahía de atraque mientras Nathan cargaba su equipo. Elena aferró el fragmento con fuerza, sabiendo que contenía la clave para comprender el verdadero lugar de la humanidad en la historia galáctica. Cuando la Pioneer despegó de Kepler Prime, pudieron ver que otras naves comenzaban a seguirlos. El Imperio Sapiriano y la Federación Alarana habían enviado interceptores rápidos, pero también había naves que Elena no reconocía. Estas misteriosas naves tenían diseños únicos en las bases de datos galácticas y se movían con una gracia inimaginable por el espacio. Nathan trazó un rumbo a través de la nebulosa carmesí, con la esperanza de que la radiación interfiriera con los sensores de su perseguidor. La nebulosa era peligrosa y estaba llena de restos de antiguas batallas, pero les ofrecía su mejor oportunidad de escape. Al adentrarse en las nubes rojas y arremolinadas, el casco de la Pioneer comenzó a vibrar por las tormentas electromagnéticas. En lo profundo de la nebulosa, se encontraron con una nave de contrabandistas llamada el Wanderer. El capitán se presentó como Jake Morrison, un expiloto militar que ahora se ganaba la vida transportando cargamento del que los gobiernos preferían no hablar. La nave de Jake tenía mejor blindaje que la Pioneer y podía sortear los peligros de la nebulosa con mayor seguridad. Jake accedió a ayudarlos después de que Elena le mostrara el fragmento y le explicara lo que habían descubierto. Su rostro palideció al ver los datos sobre los humanos. Les contó que su abuelo siempre había insistido en que su familia descendía de humanos, pero todos habían descartado las historias del anciano como fantasías. Ahora Jake se preguntaba si su abuelo decía la verdad. Se trasladaron al Wanderer justo cuando sus perseguidores entraban en la nebulosa. La nave líder pertenecía a la agente Sarah Kim, una despiadada agente que trabajaba para una organización conocida simplemente como el Colectivo Sombra. La misión de Sarah era simple: evitar que el descubrimiento de Elena se hiciera público y eliminar a cualquiera que supiera la verdad sobre los humanos. La persecución continuó a través de varios sistemas estelares mientras Jake usaba su conocimiento de las rutas de contrabando para adelantarse a sus enemigos. Durante el viaje, rescataron al Dr. Alex Turner de una estación de investigación que estaba siendo atacada por naves desconocidas. Alex había estado estudiando patrones genéticos en varias especies y había descubierto algo que respaldaba las teorías de Elena. Alex explicó que muchas especies mostraban marcadores genéticos que sugerían la influencia humana en su evolución. Al parecer, los humanos no solo habían compartido tecnología, sino que también habían guiado el desarrollo biológico de otras especies. Esto significaba que los humanos habían sido maestros de la ingeniería genética,
así como constructores avanzados de máquinas y naves. Siguiendo las coordenadas del fragmento, llegaron a un planeta errante que flotaba en el vacío entre galaxias. El mundo era oscuro y frío, pero sus sensores detectaron enormes estructuras artificiales ocultas bajo su superficie. A medida que se acercaban, los sistemas automatizados comenzaron a activarse, lo que sugería que alguien o algo seguía monitoreando las instalaciones. Las estructuras eran claramente de origen humano y contenían tecnología que seguía funcionando después de miles de años. Dentro de las instalaciones principales, encontraron archivos que contaban la verdadera historia de lo que le había sucedido a la humanidad. Los registros revelaban que los humanos se habían visto obligados a huir no por debilidad, sino porque otras especies temían su creciente poder. Los archivos describían algo llamado el Protocolo de Extinción, una alianza secreta entre docenas de especies que habían decidido que los humanos representaban una amenaza para el orden natural de la galaxia. Estas especies habían trabajado juntas para destruir colonias humanas y obligar a los supervivientes a huir al vacío entre galaxias, donde, con suerte, morirían olvidados. Elena se enteró de que los humanos habían estado a punto de lograr un avance que les habría permitido evolucionar más allá de la existencia física. El protocolo de extinción había atacado no porque los humanos fueran agresivos, sino porque temían en que se convertiría la humanidad. Los humanos que huían se habían llevado su tecnología y conocimientos avanzados al exilio. A medida que exploraban las instalaciones, las fuerzas del agente Kim finalmente los alcanzaron. La batalla comenzó en los pasillos exteriores mientras las tropas de Sara intentaban capturar a Elena y destruir la evidencia que había reunido. Pero su lucha desencadenó algo que ninguno de ellos esperaba. Los antiguos sistemas de defensa humanos entraron en funcionamiento por primera vez en milenios. Enormes guardianes robóticos emergieron de cámaras ocultas, con armas y armaduras mucho más avanzadas que cualquier cosa que poseyera la galaxia moderna. Estas máquinas no distinguieron entre los diferentes grupos de intrusos y comenzaron a atacar a todos por igual. La batalla se convirtió en un caos cuando tres fuerzas lucharon entre sí en los antiguos pasillos. El equipo de Elena intentó llegar a la computadora central mientras los agentes de Sara intentaban destruir las instalaciones y los guardianes seguían su programación para eliminar a todos los intrusos. Armas de energía llenaban el aire mientras tecnología de diferentes épocas chocaba violentamente. Elena logró llegar a la terminal principal de la computadora mientras la batalla rugía a su alrededor. El sistema reconoció el fragmento que portaba y comenzó a activar procesos que habían estado inactivos durante miles de años. Se dio cuenta de que la instalación no era solo un archivo, sino también una baliza diseñada para enviar una señal al vacío profundo. Sin comprender del todo lo que hacía, Elena completó la secuencia de activación. La baliza cobró vida con un poder que sacudió todo el planeta. Una señal más potente que cualquier otra que la galaxia hubiera visto irrumpió en la oscuridad entre galaxias. Llevaba un mensaje que había estado esperando ser enviado durante incontables años. Mientras el equipo de Elena escapaba de las instalaciones en colapso, la agente Kim informó a sus misteriosos superiores que había ocurrido el peor de los desenlaces. La baliza llamaba a los humanos a casa, y no había forma de detener la señal. Ahora, en algún lugar del vacío, naves antiguas recibían el mensaje y comenzaban a cambiar de rumbo hacia su hogar perdido. El errante huyó del planeta moribundo mientras enormes explosiones destrozaban las instalaciones. Elena observó la destrucción a través de las ventanas de la nave y se preguntó qué había desencadenado. La señal de la baliza se extendía por la galaxia. Y pronto, todos sabrían que los humanos no solo habían existido, sino que aparentemente seguían vivos en algún lugar de la oscuridad más allá de las estrellas. La señal de la baliza se extendió por la galaxia como ondas en un estanque. En cuestión de días, todas las civilizaciones importantes detectaron la transmisión y se dieron cuenta de que su comprensión de la historia galáctica era completamente errónea. Las cadenas de noticias transmitían interminables debates sobre el significado de la señal mientras los gobiernos celebraban reuniones de emergencia a puerta cerrada. En el mundo natal de los apirianos, el primer ministro Kevin Anderson observaba atentamente los informes de sus asesores científicos. Habían analizado la señal y confirmado que contenía especificaciones tecnológicas muy superiores a las que poseía su imperio. Peor aún, muchos de sus sistemas más avanzados parecían ser rudimentarios. Copias de los diseños descritos en la señal. La Federación Alarana enfrentó una crisis similar cuando sus ingenieros descubrieron que sus mayores logros se basaban en una comprensión incompleta de la tecnología humana. La DRA. Michelle Lee, genetista jefe de la Federación, hizo un descubrimiento aún más inquietante al analizar muestras genéticas de múltiples especies, incluida su propia gente. Michelle encontró marcadores genéticos en docenas de especies que solo podrían haber provenido de la manipulación deliberada de una civilización avanzada. El patrón sugería que
Los humanos no solo habían influido en la tecnología galáctica, sino que también habían guiado la evolución de la vida misma. Muchas especies debían su inteligencia y habilidades espaciales a la intervención humana. El descubrimiento de Helena se había convertido en la noticia más importante de la historia galáctica. De repente, se hizo famosa como la persona que había descubierto la verdad sobre la humanidad. Pero la fama trajo consigo peligro, ya que varias facciones intentaron capturarla para usar su conocimiento en sus propios fines. La almirante Carol Roberts contactó con Helena a través de canales secretos que Jake Morrison nunca antes había visto. Carol reveló que formaba parte de algo llamado el Subterráneo Terran, una red de humanos y descendientes humanos que se habían escondido en la sociedad galáctica durante generaciones. Carol explicó que no todos los humanos habían huido de la galaxia cuando atacó el protocolo de extinción. Algunos se habían quedado, cambiando sus identidades e infiltrándose en los gobiernos y organizaciones de otras especies. Habían pasado miles de años guiando en secreto el desarrollo galáctico y previniendo guerras que podrían haber destruido la civilización. El subterráneo Terran había estado esperando a que se activara la señal. Sabiendo que esto señalaría el regreso de la flota humana principal, Carol le contó a Helena que las naves que se aproximaban transportaban a miles de millones de humanos que habían pasado milenios perfeccionando su tecnología y habilidades mientras viajaban entre los sensores de largo alcance de la galaxia. Los sensores comenzaron a detectar la flota que se acercaba en el borde de la galaxia. Las naves eran enormes, inimaginables, algunas, más grandes que sistemas estelares enteros. Se desplazaban por el espacio utilizando tecnología que parecía alterar las leyes de la física, apareciendo y desapareciendo a medida que viajaban más rápido de lo que la luz debería permitir. La respuesta de la galaxia se dividió en tres facciones principales. El protocolo de extinción se reformó bajo el liderazgo de la agente Sarah Kim, decidida a destruir a los humanos que regresaban antes de que pudieran reclamar su antiguo territorio. Estas especies creían que el regreso de la humanidad significaría el fin de sus propias civilizaciones. El comité de bienvenida se formó con especies que deseaban hacer las paces con los humanos que regresaban. Liderados por diplomáticos de varios mundos, esperaban negociar algún tipo de coexistencia que permitiera a los humanos y a otras especies compartir la galaxia pacíficamente. La tercera facción se autodenominó la Alianza de la Preparación. Estas especies reconocieron que los humanos eran mucho más avanzados que ellos y querían demostrar que merecían la aprobación humana. Comenzaron a mejorar frenéticamente su tecnología y a reformar sus sociedades para que se ajustaran a lo que creían que podrían ser los estándares humanos. Helena se vio atrapada entre estas facciones, ya que todas querían usarla como portavoz de su causa. El protocolo de extinción intentó capturarla para obligarla a transmitir mensajes que desacreditaran los logros humanos. El comité de bienvenida quería que les ayudara a comunicarse con la flota que se aproximaba. La Alianza de la Preparación creía que el papel de Helena en la activación de la baliza la hacía especial a los ojos de los humanos. Le ofrecieron vastas riquezas y poder si les ayudaba a prepararse para el regreso de la humanidad. Helena rechazó todas estas ofertas, sabiendo que debía mantenerse independiente para descubrir la verdad. A medida que la flota se acercaba, comenzaron a ocurrir cosas extrañas por toda la galaxia. Antiguas ruinas del mundo muerto comenzaron a activarse por primera vez en miles de años. Sistemas automatizados que nadie entendía se activaron y comenzaron a transmitir señales hacia las naves que se acercaban. La nave de Jake Morrison detectó algunas de estas señales y la siguió hasta una instalación oculta en un campo de asteroides. Dentro, encontraron tecnología que aún funcionaba e increíblemente avanzada. La instalación parecía ser una especie de estación de monitoreo que había estado observando el desarrollo galáctico durante milenios. Nathan descubrió que la instalación contenía registros detallados de cada evento importante en la historia galáctica. Los humanos habían estado observando e interviniendo ocasionalmente para prevenir desastres o guiar desarrollos positivos. Nunca habían abandonado la galaxia por completo, sino que habían permanecido como observadores ocultos. El primer contacto directo se produjo cuando una pequeña nave sonda humana entró en el borde exterior de la galaxia. Era diminuta comparada con la flota principal, pero demostraba una tecnología que hacía que incluso las naves de guerra galácticas más avanzadas parecieran primitivas. La sonda desactivó fácilmente varias flotas del protocolo de extinción que intentaron interceptarla. La nave sonda transmitió un mensaje en cientos de idiomas galácticos simultáneamente. La voz era tranquila y paciente, pronunciando palabras que serían recordadas para siempre. Somos los hijos de la Tierra y regresamos a casa. Han tenido miles de años para crecer y aprender. Ahora es el momento de la evaluación. El mensaje continuaba con instrucciones para que todas las especies mantuvieran la calma y continuaran con sus actividades normales.
Los humanos se pondrían en contacto con cada civilización individualmente para evaluar su desarrollo y determinar su futuro. Ole en la Sociedad Galáctica. Elena. Se dio cuenta de que el regreso de la humanidad no se trataba de conquista ni venganza. Los humanos regresaban para juzgar si las especies galácticas habían demostrado ser dignas de seguir existiendo y creciendo. La evaluación determinaría qué civilizaciones podrían avanzar y cuáles enfrentarían consecuencias desconocidas. Mientras la flota humana principal se acercaba al límite de la galaxia, Elena se preparó para lo que viniera. Había comenzado este viaje buscando evidencia arqueológica, pero había descubierto algo mucho más significativo. La humanidad. Regresaba a casa y la galaxia nunca volvería a ser la misma. La flota humana no llegó de golpe como una fuerza de invasión. En cambio, pequeños grupos de naves comenzaron a aparecer por toda la galaxia. Cada uno estudiaba diferentes aspectos de las civilizaciones que encontraban. Elena observó desde el errante como una de estas naves se acercaba a su ubicación cerca de las ruinas de la antigua instalación. La nave era hermosa y terrible a la vez. Era del tamaño de una luna pequeña, pero se movía con la gracia de una bailarina. Su casco parecía cambiar entre materia sólida y energía pura, y Elena podía sentir el poder que irradiaba, incluso a gran distancia. Esta era una tecnología que había evolucionado mucho más allá de cualquier cosa que la galaxia poseyera. Una nave más pequeña se desprendió de la nave principal y se acercó al Wanderer. Elena sintió que su corazón se aceleraba mientras se preparaba para el primer contacto directo de la humanidad en miles de años. La nave se acopló a su nave sin ninguna dificultad aparente, a pesar de que su sistema de acoplamiento debería haber sido completamente incompatible. La comandante Diana Foster subió a bordo del Wanderer y Elena supo de inmediato que estaba ante algo más allá de la experiencia humana normal. Diana parecía joven y hermosa, pero sus ojos albergaban la sabiduría de siglos. Se movía con perfecta gracia y hablaba con una voz que parecía resonar tanto en la mente de Elena como en sus oídos. Diana explicó que tenía más de 800 años y que había sido mejorada con tecnología que convertía el envejecimiento y la muerte en meras elecciones, no en algo inevitable. Formaba parte del equipo avanzado responsable de evaluar la civilización galáctica y determinar qué debía suceder a continuación. El Dr. Ryan Clark se unió a ellos poco después de la llegada de Diana. Era un científico humano especializado en la integración pacífica con otras especies. Ryan parecía más normal que Diana, pero Elena percibía que poseía habilidades mucho mayores que las de los humanos comunes. Ryan comenzó a enseñarle a Elena las verdaderas capacidades de la humanidad. Durante su exilio entre galaxias, los humanos no solo habían avanzado en su tecnología, sino que también habían desarrollado su conciencia y habilidades. Podían manipular la energía y la materia a nivel cuántico, comunicarse a grandes distancias sin máquinas y percibir la realidad de maneras que otras especies apenas podían imaginar. Diana reveló que Elena había sido elegida como intermediaria, no por accidente, sino a propósito. Los humanos habían guiado sutilmente su investigación durante años, esperando el momento oportuno para revelarse. La curiosidad y la determinación de Elena la había marcado como alguien que podía ayudar a cerrar la brecha entre la humanidad y la civilización galáctica. El proceso de evaluación comenzó de inmediato. Equipos humanos visitaron todas las civilizaciones importantes e iniciaron evaluaciones sistemáticas de su desarrollo tecnológico, estructura social y progreso ético. Los humanos no estaban interesados en la conquista ni en los recursos, sino en determinar si cada especie se había convertido en algo digno de progreso. A las especies que demostraron sabiduría, compasión y progreso genuino se les ofreció tecnología mejorada y colaboración con la humanidad. A las que prometían, pero necesitaban más desarrollo, se les brindó orientación y tiempo para mejorar. El destino de las especies que no superaron la evaluación seguía siendo incierto. Pero los humanos hablaban de reubicación en lugar de destrucción. La general Amanda Price lideró el desesperado intento final del protocolo de extinción por detener el regreso humano. Había reunido la flota militar más grande de la historia galáctica y estaba decidida a destruir las naves humanas antes de que pudieran completar su evaluación. Amanda creía que cualquier especie que se sometiera al juicio humano perdería su independencia para siempre. La batalla que siguió fue única en la historia galáctica. El protocolo de extinción atacó con miles de naves que portaban las armas más avanzadas que sus civilizaciones podían producir. La respuesta humana fue rápida y abrumadora, pero también contenida de una manera que sorprendió a todos los presentes. Las naves humanas esquivaron los ataques enemigos como si no estuvieran completamente presentes en el espacio normal. Manipularon la gravedad para inutilizar las naves enemigas sin destruirlas y usaron rayos de energía que desactivaban los sistemas de las naves sin dañar a las tripulaciones. Quedó claro que los humanos podrían haber aniquilado a toda la flota en cuestión de minutos,
pero decidieron no hacerlo. Elena se dio cuenta de que la batalla en sí era parte del proceso de evaluación. Los humanos estaban probando cómo respondían las diferentes especies ante las adversidades abrumadoras. Lucharían con valentía y cooperarían con sus aliados, o entrarían en pánico y se atacarían mutuamente al enfrentarse a la derrota. Algunas especies se distinguieron por proteger a aliados más débiles, incluso cuando podrían haber escapado. Otras mostraron su verdadera naturaleza al abandonar a sus aliados e intentar llegar a acuerdos de paz por separado con los humanos. La batalla se convirtió en una prueba de carácter que reveló el desarrollo moral de cada civilización participante. El comandante Foster le explicó a Elena que el regreso de la humanidad nunca se trató de reclamar territorio ni de buscar venganza por la antigua persecución. Los humanos habían evolucionado más allá de tales preocupaciones durante su largo exilio. Su objetivo era guiar a las especies dignas hacia la siguiente etapa de la evolución, asegurándose de que las civilizaciones peligrosas no pudieran amenazar la paz galáctica. Elena aprendió que la evolución de la conciencia era el mayor regalo de la humanidad a otras especies. Así como los humanos habían trascendido sus limitaciones físicas, podían ayudar a otras especies a hacer lo mismo. Pero tal avance requería sabiduría, compasión y un desarrollo ético que muchas civilizaciones aún no habían alcanzado. El proceso de evaluación continuó durante meses mientras equipos humanos estudiaban cada aspecto de la sociedad galáctica. Examinaban no solo la tecnología y el poder militar, sino también el arte, la filosofía y las relaciones sociales. Los humanos buscaban evidencia de que cada especie estaba lista para asumir la responsabilidad del poder y el conocimiento a nivel cósmico. Elena se vio transformada durante este tiempo, a medida que Ryan comenzaba a enseñarle técnicas básicas para la expansión de la conciencia. Empezó a percibir la realidad de nuevas maneras y a comprender conexiones entre todos los seres vivos que nunca antes había notado. El proceso fue desafiante, pero también maravilloso, a medida que su mente se abría a mayores posibilidades. Al acercarse la fase de evaluación a su fin, Elena se dio cuenta de que el regreso de la humanidad representaba el comienzo de una nueva era para la civilización galáctica. La antigua era de conflicto y competencia estaba llegando a su fin, y una nueva era de cooperación y crecimiento estaba a punto de comenzar. Pero primero, cada especie tendría que demostrar que estaba lista para tal responsabilidad. La prueba final llegó cuando los humanos anunciaron que pronto emitirían su juicio. Cada especie sabría si había pasado la evaluación y cuál sería su futuro papel en la galaxia. Elena se preparó para el anuncio que determinaría el destino de incontables mundos y miles de millones de vidas. El alto coordinador Peter Hughes se presentó ante los representantes reunidos de la civilización galáctica no como un ser físico, sino como una presencia resplandeciente de conciencia pura. Había evolucionado tanto más allá de la existencia normal que sus pensamientos tuvieron que ser traducidos por máquinas avanzadas para que otras especies pudieran comprender sus palabras. Peter anunció los resultados de la evaluación de la humanidad sobre la civilización galáctica. Algunas especies habían demostrado ser dignas de un avance inmediato y de la colaboración con la humanidad. Otras mostraban un gran potencial, pero necesitaban más tiempo para desarrollar su sabiduría y compasión antes de poder asumir mayor poder y responsabilidad. Algunas civilizaciones habían demostrado que estaban fundamentalmente impulsadas por la agresión y la dominación. Estas especies serían reubicadas en regiones aisladas de la galaxia donde podrían seguir existiendo, pero no podrían amenazar a otras ni impedir el desarrollo pacífico. Elena escuchó el anuncio con una mezcla de asombro y alivio. Su propia especie había sido juzgada favorablemente, en gran parte debido a la valentía que ella y sus amigos habían demostrado al buscar la verdad a pesar de la oposición oficial. La DRA. Laura Martínez, científica humana especializada en la evolución de la conciencia, sería la responsable de guiar al pueblo de Elena a través del proceso de desarrollo. La galaxia se reestructuró bajo lo que los humanos llamaron el Nuevo Pacto. Este no era un gobierno ni un imperio, sino un marco de cooperación y crecimiento que permitía a cada especie desarrollarse según su propia naturaleza, contribuyendo al bien común de toda la civilización galáctica. Los humanos asumieron el papel de guardianes y guías en lugar de gobernantes. Se establecieron en lugares clave de la galaxia, pero dejaron claro que su propósito era ayudar y proteger, no controlar. Su tecnología avanzada se compartió libremente con las especies que demostraron estar dispuestas a usarla responsablemente. Elena comenzó su propia evolución de la conciencia bajo la guía de Laura. El proceso fue desafiante, ya que le exigió abandonar muchas suposiciones sobre la realidad y la identidad que siempre había dado por sentado. Pero a medida que su conciencia se expandía, comenzó a comprender conexiones y patrones que antes le habían sido invisibles. La tecnología en toda la galaxia se transformó a medida que los humanos compartían conocimientos que permitían que las máquinas se integraran con la conciencia en lugar de simultárselas. Controlaba.
Las armas se volvieron obsoletas a medida que las especies aprendieron a resolver conflictos mediante una mayor empatía y comprensión que hacía que la guerra pareciera primitiva e inútil. La transformación de Elena se aceleró al aprender a percibir la realidad en múltiples niveles simultáneamente. Ahora podía percibir las conexiones cuánticas entre todos los seres vivos y comprender cómo la conciencia misma se entretejía en la estructura del universo. Se estaba convirtiendo en algo más que su especie original, pero también más que humana. Nathan y Lisa también comenzaron el proceso evolutivo, aunque cada uno lo experimentó de forma diferente según su naturaleza y capacidades individuales. La mente científica de Nathan le permitió comprender los principios matemáticos que subyacen a la manipulación de la conciencia, mientras que las habilidades de liderazgo de Lisa la convirtieron en una coordinadora natural para otros que experimentaban la misma transformación. Jake Morrison optó por permanecer más cercano a su forma original, aceptando al mismo tiempo las mejoras humanas que prolongaron su vida y sus capacidades. Se convirtió en un puente entre los seres en evolución y aquellos que preferían avanzar más gradualmente. Su nave, el Wanderer, fue mejorada con tecnología humana que le permitió viajar entre dimensiones. Pasaron los años mientras la galaxia se adaptaba a su nueva estructura. Las guerras terminaron no por la fuerza, sino por el simple hecho de que los seres evolucionados ya no podían concebir dañar a otros. El crimen desapareció a medida que la empatía mejorada hizo imposible que alguien causara sufrimiento sin experimentarlo personalmente. Elena completó su transformación y se convirtió en embajadora entre los seres trascendidos y aquellos que aún estaban en el camino de la evolución. Podía comunicarse con entidades de conciencia pura como Peter Hughes, a la vez que se relacionaba con especies que apenas habían comenzado su desarrollo. Su función era facilitar la transición para los demás. La mayor revelación llegó cuando Elena supo que la galaxia había sido solo uno de muchos campos de prueba. La humanidad había sembrado vida y tecnología en docenas de galaxias durante millones de años, y ahora regresaban a todas ellas para ofrecer las mismas oportunidades de crecimiento y trascendencia. Elena se vio asignada a ayudar a preparar el contacto con otras civilizaciones galácticas que también estaban siendo evaluadas. Cada galaxia se había desarrollado de forma diferente, y algunas contenían especies que habían avanzado mucho más allá de lo que su propia galaxia había logrado. Otros aún luchaban con los conceptos básicos de cooperación y paz. De pie en la plataforma de observación de una enorme nave humana que existía parcialmente fuera del espacio y el tiempo normales, Elena observaba cómo representantes de docenas de especies trabajaban juntos en proyectos que habrían sido imposibles sin la guía humana. La galaxia se había convertido en un lugar de asombro y cooperación. A su alrededor, seres que una vez fueron especies separadas ahora trabajaban como partes de una conciencia mayor, manteniendo sus identidades y culturas individuales. La tecnología y la conciencia se habían fusionado para crear herramientas de exploración y creación capaces de remodelar la realidad misma según las necesidades de todos los seres vivos. Elena recibió una comunicación de otra galaxia donde flotas humanas apenas comenzaban a contactar con civilizaciones que jamás habían oído hablar de la humanidad. El mensaje describía especies que se habían desarrollado en direcciones completamente diferentes, algunas convirtiéndose en maestras de la manipulación del tiempo, mientras que otras habían aprendido a existir en múltiples dimensiones simultáneamente. Se dio cuenta de que su viaje de simple arqueóloga a ser trascendido era solo el comienzo de una aventura que abarcaría múltiples galaxias e innumerables formas de vida diferentes. La humanidad no solo había regresado a casa, sino que había iniciado un proceso que eventualmente uniría a toda la conciencia del universo. Al contemplar las estrellas, que ahora parecían entidades vivientes en lugar de luces distantes, Elena comprendió que la era del aislamiento y el conflicto estaba llegando a su fin en todo el cosmos. Dondequiera que flotas humanas emergían del vacío, traían la promesa de unidad, crecimiento y trascendencia a todos los que estuvieran listos para abrazarla. El mensaje de la otra galaxia terminaba con noticias que habrían parecido imposibles años atrás. Especies que habían sido enemigas mortales durante millones de años estaban aprendiendo a trabajar juntas bajo la guía humana. Antiguos conflictos se estaban resolviendo mediante una mayor comprensión y se estaban creando nuevas formas de vida mediante la fusión de diferentes tipos de conciencia. Elena sonrió mientras componía su respuesta a la otra galaxia. Compartiría lo que su propia galaxia había aprendido sobre el proceso de transformación y ofrecería guía a las especies que apenas comenzaban sus propios viajes hacia la trascendencia. El universo estaba despertando a su verdadero potencial y la humanidad era el catalizador que lo hacía posible.